Bien, continuando con nuestra jornada del Congreso Internacional de Ingeniería, vamos a iniciar con la participación del expositor, quien es egresado de nuestra casa de estudios, José Luis Yapur Vallejos, quien desarrollará la conferencia virtual Optimizando la creación y despliegue de aplicaciones contenerizadas. Bien, recordarles a los participantes y también a nuestro ponente que la conferencia tendrá una duración de 50 minutos y luego tendremos una ronda de preguntas que tendrá el tiempo de 10 minutos. Bien, para brindarles una pequeña reseña, pues José Yapur es egresado de Ingeniería de Computación y Sistemas de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Cuenta con más de 10 años de experiencia en proyectos de transformación digital y computación en la nube. Hoy es Senior Developer Advocate para Amazon Web Services en América Latina. Y pues bueno, los dejamos ahora en la presentación de nuestro expositor. Bienvenido, José. Muchas gracias y muchas gracias a todos los que están conectados. Quiero comenzar esta presentación con una pregunta. Quiero comenzar esta presentación con una pregunta que tal vez si están comenzando en su carrera no tenga todavía mucho sentido, pero que va a calar con ustedes cuando comiencen a trabajar en alguna empresa y cuando tengan que interoperar con otros equipos y otras organizaciones dentro de los departamentos de TI. Y quiero comenzar con la pregunta de qué cosa es primero, la aplicación o la infraestructura. Y hago esta pregunta abierta a todos porque los que trabajan hoy día en un banco en infraestructura probablemente les vayan a decir, oye, lo primero es la infraestructura. Yo le digo a la gente del proyecto cuántos cores, cuánta memoria, cuántos servidores, cuánto disco hay disponible, cuántos espacios de red hay disponibles y ellos tienen que adaptar su aplicación para que funcione con eso. Si ustedes trabajan como developers en una consultora o en una empresa, probablemente digan, no, yo como developer establezco cuáles son los requerimientos de mi aplicación, ¿no? Estos son los servidores, los servicios, etc., que voy a utilizar y voy a necesitar. Bueno, esa es la constante pelea. Por más que hablamos de DevOps, o sea, de Developer and Operations, de developers e infraestructura, lo que pasa es que siempre hay un constante conflicto entre quién tiene la razón y quién debe establecer cuáles son los límites que existen a nivel de infraestructura, porque todo es virtualmente infinito, pero realmente limitado, ¿no? Entonces, esta gran pregunta la voy a dejar abierta y vamos a ver si la vamos a ir resolviendo alrededor de la sesión. Ahora, también es importante que tengan en cuenta lo siguiente. Cuando planteamos esta pregunta, los que somos un poco más de la vieja escuela, nos dijeron estos son los límites y construíamos algoritmos basados en las restricciones de computación que existían. Pero hace ya varios años nace la computación en la nube y la computación en la nube nos dice, oye, ahora el serverless implica que ya no tienes que dimensionar servidores, ni memoria, ni cómputo, o que puedo escalar a cantidad de instancias infinitas o virtualmente infinitas, ¿no? Cuando yo lo necesite y puedo crecer a medida que lo necesite. Entonces los algoritmos dejaron de optimizarse para usar el cómputo disponible para pensar en que podían hipercrecer, ¿no? Entonces la computación en la nube en un momento cambió el paradigma de esa pregunta a decir, oye, ¿por qué no trabajamos en base a los modelos incrementales de la computación? ¿Qué significa eso? Los developers definen una infraestructura base que la trabaja en conjunto con su equipo de infraestructura y luego eso va a ir incrementando, porque podría pasar que yo comencé utilizando servidores virtuales, máquinas virtuales, luego pasé a containers, ¿no? Luego pasé a serverless, luego pasé a servicios de software como servicio que se integraban a mi aplicación e iba haciendo flooding de cómputo. Entonces, esas cosas van a ir pasando. Sin embargo, ¿qué pasaría si es que en algún momento yo necesito regresar a una versión anterior? ¿Qué pasaría si es que yo tomo la puerta de la derecha de este pasillo y luego necesito salir? Bueno, en la vida real yo podría hacerlo, ¿cierto? Abro la puerta y vuelvo a salir, pero no. En la computación usualmente lo que va a pasar y en los modelos de definición de infraestructura lo que va a pasar es que cada vez que yo abro una puerta ya no la puedo volver a abrir de vuelta. Entonces, si yo decidí pasar de servidores hacia contenedores y luego de contenedores hacia serverless, cada vez que tomo una decisión en la arquitectura de la aplicación que involucra cambios en la infraestructura, esos cambios son
cambios no reversibles. ¿Por qué? Porque nuevamente yo versionaba mi aplicación, pero no la infraestructura. Incluso teniendo una infraestructura estática, los cambios que ejecute sobre mi infraestructura son difíciles de medir. ¿Qué pasa si mañana Juan Pérez se conectó al servidor y hizo una configuración específica en ese servidor? ¿Cómo yo capturo todos los logs de cambios de ese servidor? Probablemente si sea una empresa súper grande, tengo mecanismos de auditoría para hacer Change Data Capture, por ejemplo, y establecer qué cambios se hicieron, cuándo se hicieron y quién los hizo. Pero en la vida real el otro 99% de las empresas no tienen acceso a esa tecnología. Y por esa razón pensemos en todo lo que hemos estado conversando hasta ahora y pensemos, ¿qué pasaría si vemos la infraestructura como desarrolladores? Todas las personas la vemos como desarrolladores. Entonces, ¿qué es lo que hace el desarrollador? Aparte de muchas cosas, codificar, ¿cierto? Codear. Entonces, programo, desarrollo. Y ese desarrollo, esa programación, esa codificación se convierte en archivos. Entonces, yo puedo ver desde la perspectiva de infraestructura como código, todo como si fueran archivos de código, donde tengo archivos de configuración que establecen cuál es el cómputo, cuáles son las redes, cuál es el almacenamiento y qué políticas aplican de seguridad, de auditoría, de privacidad, de gestión de cambios y todo dentro de mi infraestructura. Entonces, si ya lo puedo llevar como archivos y ya lo puedo codificar, significa que lo puedo versionar. Entonces, el mundo de la computación en la nube y el modelo de infraestructura como código que nacen como paradigmas casi al mismo tiempo, lo que nos dicen es, hey, la computación en la nube no debe seguir el mismo paradigma antiguo de tener servidores instanciados, preinstanciados, con limitaciones. No, la computación en la nube debe aprovechar siempre las mejoras incrementales del proveedor de nube. De tal forma que yo siempre implemente lo último porque es más costo eficiente, es mejor a nivel de cómputo, es más fácil de implementar, es más fácil de mantener. Y si lo mantienes como código, yo puedo decir, el release de la versión 1 está asociado a la versión 1 de la infraestructura que tengo como código, el release 2 a la infraestructura 2. De tal forma que si yo tengo que reversar hacia una versión anterior, siempre voy a tener la versión de la infraestructura disponible con los últimos cambios. Entonces, espero que se haya entendido más o menos de qué trata el concepto de infraestructura como código y de dónde viene. Pero nuevamente este es un paradigma que nace a raíz de la creación y del descubrimiento de las posibilidades de la computación en la nube. Ahora, también es importante que tengan en cuenta de que esto no es exclusivo de la computación en la nube porque ya se adoptó, proveedores como Terraform o Pulumi, por ejemplo, ya se utilizan en infraestructura local, en infraestructura on-premises. Entonces ya es algo que se ha ido extendiendo hacia el on-premises con ciertas limitaciones, pero igual existe. ¿Ok? Entonces, para que tengamos en cuenta también el panorama. Ahora, esta definición de infraestructura es donde, como yo les había dicho, defino cómputo, redes, almacenamiento y políticas. Y en cómputo yo decido cuáles son los modelos de cómputo que voy a implementar, si van a ser serverless o servidores o containers, los tamaños, las redes que voy a definir, si están disponibles esos espacios de red o no, mi diccionario de redes para ver que no haya overlapping. Voy a trabajar con mi almacenamiento para definir cuáles son los permisos, los nombres, las limitaciones que voy a tener. Entonces defino todo nuevamente a nivel de varios niveles, ¿no? Entonces a medida que voy avanzando de nivel en mi configuración, voy a ir definiendo más parámetros. Lo vamos a ver más a detalle más adelante. Ahora, hay niveles de despliegue de infraestructura, ¿no? No todo lo defino como código. Y yo lo veo como modelos o niveles incrementales, ¿no? Porque no es que no se pueda hacer algo en infraestructura como código, es que simplemente no lo hacemos. Entonces vamos a ir avanzando por los diferentes niveles que tenemos disponibles. El primero es, obviamente, el de mamífero bípedo en el medio. Ese es el humano entrando a una consola web a autoservirse, ¿no? Entonces entro y yo lo que hago es quiero un servidor, entonces entro al panel web, creo un servidor, me conecto a dos configuraciones. O quiero un storage o una base de datos y hago exactamente lo mismo. Me autosirvo a través de un panel web. Ahora, ¿cuáles son las limitaciones de este modelo de implementación a mano? Las limitaciones son muy claras, ¿no? Lo primero es que no estamos cubriendo la pregunta inicial de qué es primero, la infraestructura o la aplicación. Segundo, de que todos los cambios se hacen a mano, así que dependemos de la memoria de las personas para ver qué cambios hicieron. Si esa persona se va de la empresa o del proyecto, perdemos también el know-how de cómo lo estaba haciendo. Probablemente no haya documentación y la gestión de los logs también es muy, muy limitada. Entonces, crear la infraestructura en la nube a mano es lo mismo que seguir el paradigma tradicional que teníamos en el on-premises. Entonces dijimos, ok,
vamos a ir al siguiente nivel, al nivel uno, ¿no? Donde vamos a evolucionar recién al modelo de infraestructura como código. Y en ese modelo de infraestructura como código, vamos a hablar de la infraestructura como código imperativa. ¿Qué significa la infraestructura como código imperativa? Significa el despliegue de infraestructura a través de scripts desarrollados para el terminal, ¿no? Para la consola. Entonces, yo lo que voy a hacer es, voy a decir, por ejemplo, en comandos de Linux o de PowerShell, ¿no? ¿Qué cosas tengo que hacer utilizando una herramienta de mi cloud provider, que puede ser un CLI, un Command Line Interface, de Azure, de AWS, de Google, de lo que yo sea que esté utilizando, ¿no? Lo guardo en un script SH y cada vez que alguien lo necesite simplemente lo ejecuto, ¿no? O un PS1 si estuviera usando PowerShell. Entonces, ¿cuál es la limitación del modelo de deployment a través de la infraestructura como código imperativa? Primero, de que tengo que desarrollar muchísimos scripts de bash que todos los que administran servidores saben que no son fáciles de hacer, no son fáciles de generalizar. Significa que si yo creo una infraestructura como bash, no necesariamente puedo crear una segunda infraestructura como bash de forma sencilla. Tercero, dependo de varias variables. Dependo del Command Line Interface de mi cloud provider, dependo de la versión de Linux que estoy utilizando o de Windows, dependo de la versión del terminal que estoy utilizando, dependo de dónde están los archivos, dependo si se establecieron bien o no las variables para poderlo reutilizar. Entonces, hay muchas variables que hacen que la complejidad crezca. Pareciera que a corto plazo esto simplifica las cosas, pero en realidad crece muchísimo la complejidad, ¿no? Finalmente voy a tener mi infraestructura, sí, pero mantener ese script va a ser muy complicado. Y luego nos vamos al siguiente nivel. Ahora sí ya hablamos un poco más de infraestructura como código per se y vamos a hablar del modelo declarativo. ¿Por qué es declarativo? Yo declaro lo que necesito, ¿no? En el imperativo yo digo lo que voy a hacer y en el declarativo yo declaro lo que necesito. Y en el modelo declarativo hay dos actores muy importantes en el mercado, específicamente para AWS, ¿no? El primero es CloudFormation, en el cual yo defino de forma declarativa qué necesito. Ahorita le voy a explicar a qué se refiere. O el segundo es el de Terraform, el de HashiCorp Terraform, que seguro es muy conocido por ustedes, que te permite hacer lo mismo, pero con la condición de que puedo desplegar infraestructura como código no solamente en un cloud provider, o sea, en AWS, sino en varios cloud providers, utilizando la misma lógica, pero objetos diferentes. Al final, todo este modelo declarativo se traduce al Software Development Kit y esto es pasado como APIs al cloud provider, el que finalmente aprovisiona la infraestructura. Usualmente se utilizan modelos de implementación YAML, o sea, es un formato de archivo de texto estructurado en el cual yo paso las instrucciones, pero también puede ser JSON, solo que es un poco más complicado. Ahora, ¿cómo funcionaría este segundo nivel de infraestructura como código declarativo? Como básicamente una lista de compras, ¿no? Pero con ciertos plus, o sea, ya tiene ciertos plus de los que tenemos usualmente. Entonces tiene validaciones automáticas. Yo puedo decir, necesito, por ejemplo, una docena de huevos, leche, zanahorias, ¿no? Pan, lo que fuera. Y lo que va a pasar es que si yo armo la lista de compras, me voy al supermercado, lo compro y no necesariamente me voy a dar cuenta que hay cosas que yo ya tenía, como esa lechuga o pepino que compré diciendo que voy a comenzar la dieta la semana pasada y bueno, tengo que hacerle su funeral porque ya murió como todas las semanas. No, entonces, bueno, para evitar ese tipo de situaciones problemáticas, el modelo declarativo lo que nos va a decir es qué cosa ya tengo, ¿no? Entonces, si yo hago ese pedido de la lista de compras, va a chequear qué cosa ya tengo en mi refri y solo va a comprar las cosas que falten. Es lo mismo, si yo estoy pidiendo infraestructura como código y estoy haciendo un despliegue, va a chequear en el cloud provider, en la nube, qué cosas existen para esas no crearlas o si hay pequeños cambios, simplemente actualizarlas y solamente entregarme las cosas nuevas. ¿Ok? Entonces el modelo declarativo no solamente aprovisiona, sino también actualiza y valida qué cosa es lo que yo ya tengo. Este segundo nivel declarativo funciona más o menos así. Yo voy a tener un archivo YAML, como les había dicho, en el que voy a decir cosas como mis recursos. Necesito un recurso que se llama bucket 1. Ese bucket 1 es del tipo S3 bucket, que es un almacenamiento en Amazon Web Services y que tiene una propiedad, o sea, un policy, que es Access Control Public Read, o sea, cualquiera lo puede leer. Lo cual en arquitectura se ve más o menos como la derecha, ¿no? Tengo un CloudFormation que sea un SDK y el SDK aprovisiona un S3 que tiene un bucket 1. Si yo quisiera un segundo bucket para este modelo de implementación, básicamente agrego una segunda línea que se llama bucket 2, que tiene lo mismo, pero con la propiedad de que tiene, por ejemplo, acceso privado si yo quisiera. ¿Ok?
Entonces, así a medida que yo tenga más elementos en mi infraestructura, yo declararé esos elementos de la infraestructura como código a través de bloques de forma declarativa. Ahora, hay un tercer nivel, porque seguro han encontrado, mientras les estaba contando esto, algunas limitaciones en este modelo, sobre todo de mantenibilidad. Les quiero mostrar el tercer nivel. Y ese tercer nivel es de abstracción. O sea, ya me abstraigo incluso de todo lo que necesito y declaro mi infraestructura efectivamente como código usando Java, usando Node.js, usando C Sharp, el lenguaje de programación que yo utilice, y utilizando una herramienta que se llama Cloud Development Kit o CDK. Y ese permite que yo codifique como clases, métodos y objetos mi infraestructura para que ésta sea transformada por mí a CloudFormation y luego sea provisionada. Entonces, una forma mucho más transparente de administrar la infraestructura. O el segundo modelo de abstracción es en el que incluso yo ni siquiera codifico nada. Imagínense que yo no sé nada de AWS, absolutamente nada, y yo necesito poner mi aplicación en la nube. Entonces, Copilot es la solución para ustedes. El día de hoy, de hecho, les voy a mostrar ambas opciones y cómo funcionan desde cero. Ahora, este modelo, este tercer modelo de abstracción, es como ir a un restaurante, ¿no? Yo ya no voy al súper cuando voy al restaurante, simplemente quiero un plato de comida y el restaurante se encargará de hacer la lista de compras, de ver qué cosa existe, de hacer las compras y de cocinar por mí y de entregarme el plato final. Básicamente de eso se trata el tercer nivel de abstracción. Yo digo, tengo una aplicación y yo quiero que funcione. ¿Cómo y qué necesito? Esas cosas las define el modelo de abstracción. ¿Ok? Entonces, vamos a ir primero a Cloud Development Kit, al CDK, que es este modelo de abstracción utilizando código. Y para eso quiero ir a un ejemplo, para un poco ejemplificar la razón de ser de herramientas como esta. Esta es una red virtual, una VPC, ¿ok? Y esta red virtual es muy sencilla. Tiene un Internet Gateway, ¿no? Para el ingreso, tiene un NAT Gateway en la red pública y tiene un NAT Gateway adicional en la red privada y trabaja en dos zonas de disponibilidad. Si yo necesitara aprovisionar toda esta infraestructura usando CloudFormation, el modelo declarativo, ¿qué pasaría? ¿Cuántas líneas de código necesitaría para aprovisionar esta subnet dentro de una VPC? Muy, muy, muy sencilla. ¿Pueden dar un estimado? Más o menos, piénsenlo, ¿sí? Bueno, la respuesta a esa pregunta es alrededor de 270 líneas de CloudFormation. No estoy mintiendo. 270 líneas de CloudFormation para aprovisionar una simple red con 4 subnets en 2 zonas de disponibilidad. Ahora, ¿por qué sucede esto? Sucede esto porque el modelo declarativo, recuerden que nos va a obligar a que nosotros declaremos todos los detalles de la implementación línea por línea y cada bloque es una pequeña parte del objeto. Ahora, ¿cuántas piezas de código, cuántas líneas de código nos tomaría hacer todo esto mismo utilizando CDK o Cloud Development Kit en AWS? Más o menos piensen de un número al azar. 20, 30, ¿no? Bueno, una línea de código. ¿Por qué una línea de código? ¿Por qué es importante que tengamos en cuenta que el modelo de abstracción nos va a llevar a este nivel de sobresimplificación? Les voy a hacer una analogía para poderlo entender. Cuando hablamos de que el modelo de CDK era como ir a un restaurante, en el restaurante probablemente trabaje una persona que estudió cocina, ¿no? Y que sabe organizar la cocina. Entonces, ya tiene sus cuchillos profesionales, sus recetas, preprocesos, cadena de frío, no va a contaminación cruzada, tiene diferentes tablas, es una persona estudiada. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a seguir las mejores prácticas para desplegar, o perdón, para preparar el plato, para que yo lo tenga y sea de calidad, no me caiga mal, me guste y todo lo demás. Exactamente lo mismo pasa con CDK. Como CDK es un modelo abstracto, yo estoy asumiendo que hay cierto profesionalismo atrás del código que se genera porque lo provee mi cloud provider. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esta red que les había mostrado es una red que sigue las mejores prácticas de arquitectura para Zero Trust Architecture, que es un modelo de arquitectura de seguridad en la nube y bueno, en general para el on-premises también. Entonces, como sigue las mejores prácticas y es parte de un Well Architect Framework, cuando yo haga esta línea de código tan simple como diciendo que quiero un VPC stack, que se llama MyVPC, que tiene 2 zonas de disponibilidad, va a crear automáticamente todo eso por mí porque son las mejores prácticas. Entonces yo no lo tengo que crear de forma manual. Entonces mientras que siga las mejores prácticas, para mí van a ser 1 o 2 líneas de código.
Dicho esto, ahora quiero comentarles que CDK no solamente, o los modelos de infraestructura como código, no solamente se quedan en desplegar la infraestructura, sino en la conjunción de la aplicación más la infraestructura para poder versionar un solo release, como les había comentado, ¿no? El release del código con el de la infra. De tal forma que incluso yo podría usar esto para desplegar un container en la nube. ¿Por qué? Porque desplegar un container requiere los siguientes pasos. Tengo mi aplicación, yo creo un archivo que se llama archivo Dockerfile, por ejemplo, para dar un ejemplo, que tiene instrucciones para máquina de cómo debe crearse ese container. Luego, inicio Docker, hago Docker build para compilar esta aplicación con este Dockerfile y crear mi imagen de Docker. Luego, esa imagen de Docker la tengo que subir a un container registry y luego la provisiono en cómputo que soporte containers como Elastic Kubernetes Service o Elastic Container Service o el on-premises, ¿no? Y luego recién se convierte en un container que está publicado y ejecutándose. Ahora, todos esos pasos son bastantes pasos para un desarrollador. En CDK también los puedo desplegar de esta forma. Yo básicamente lo que digo es que requiero Elastic Container Services o SS, que es lo que ven en el import de las líneas de código de arriba, y declaro que voy a crear una imagen de una aplicación que se encuentra en el directorio apps/myapp. ¿Ok? Y eso automáticamente va a construir la imagen, va a subir la imagen a un container registry y va a compilar la imagen por mí. ¿Ok? Entonces es un proceso mucho más sencillo también para los developers que necesitamos crear conjunción de aplicaciones con imágenes Docker. Perdón, con infraestructura. Ahora, este modelo de CDK con containers también te permite utilizar extensiones. ¿Qué extensiones podría usar? Extensiones como, por ejemplo, establecer cuántos CPUs necesito o cuánto de memoria necesito o de dónde va a salir el tráfico, ¿no? O si voy a exponer el servidor o el servicio hacia producción por internet o lo voy a mantener en una red local. Todo ese tipo de configuraciones en CDK las mantendría dentro de este archivo de configuración que lo vamos a ver más adelante. Y adicionalmente a esto, también puedo extender y construir servicios nuevos. Entonces, si en algún momento necesitar usar un service mesh o utilizar un agente de APM para monitorear mi aplicación o gestionar los logs o crear un tipo de reglas de balanceo, también puedo agregar esas extensiones o podría crear las mías propias. ¿Ok? Entonces tengo varias opciones. Así como existe CDK, que es codificando, que vamos a ver nuevamente cómo funciona hoy día, también existe Copilot. Y Copilot es el mejor amigo de ustedes si ustedes solamente saben desarrollar aplicaciones y no tienen idea de la nube. ¿Ok? Es como que la forma más fácil de iniciar. Y esta herramienta de Copilot solo les pide que usen un init y desde el momento de hacer un init va a crear y va a censar toda la aplicación y todos los componentes para proponerles una infraestructura que funcione para ustedes y lo va a desplegar, contenerizar y todo por ustedes de forma automática. Entonces ahora sí, ya hablé demasiado, voy a mostrarles cómo funciona. Entonces, lo primero que vamos a hacer es vamos a abrir nuestro IDE. Yo estoy usando VS Code. Y acá les voy a mostrar una aplicación que yo ya tengo funcionando. Es una aplicación muy sencilla que está en el directorio app, que es una aplicación Node que está funcionando en Express y trabaja en el puerto 80. ¿Ok? Tiene una constante de tabla, que es la tabla que vamos a utilizar para almacenar un contador. Cada vez que ingreses a la aplicación va a ir contando más uno, más uno, más uno. Que nada del otro mundo. Luego defino una base de datos, que es un DynamoDB, que es una base de datos serverless en la nube. Y luego hago esa actualización que les había mencionado, que si el valor es 0, el valor es 1, y luego las siguientes veces va a ir sumando de 1 en 1. Y luego finalmente va a mostrar un mensaje a la aplicación diciendo que han habido una cantidad específica de counts en ese servidor. Eso es todo, es muy muy sencilla la aplicación. Adicionalmente tengo un archivo Dockerfile que ya les comenté que es para crear nuestros containers, que define que es una aplicación Node 18, un poco antigua, tengo que actualizarla, debería ser 20, y se expone en el puerto 80 a través del comando node index.js. O sea, muy muy sencillo. Ahora, acá lo que voy a mostrarles es que yo tengo un archivo de CDK. Este archivo de CDK es el que va a definir como código toda mi infraestructura. Y lo primero que yo hago es importar todo lo que necesito. Necesito Elastic Container Services, un DynamoDB para la base de datos, tengo un Elastic Container Service, tengo un stack que se llama Head Counter. Entonces, como ya les había mostrado en el código de ejemplo,
lo primero que voy a hacer es definir si es que este ambiente es un ambiente de producción y cuál es el nombre del stack. Lo segundo es que voy a crear una descripción del servicio diciendo cuántos milicores, o sea, cuántos CPUs y cuánto de memoria RAM y en qué puerto. Y segundo, tercero, perdón, cuál es la arquitectura de procesador que estoy utilizando. Digo cuántas réplicas van a haber, por ejemplo, en este caso estoy poniendo 2, y finalmente cómo se llama la tabla de la base de datos y cómo se llama la tabla de partición, que en este caso se llama counter y es del tipo string. Establezco las dos variables que he creado para hacer el servicio finalmente y lo declaro como new ECS service para hacer la inicialización. Entonces, como esta es una aplicación Node, lo primero que vamos a hacer es instalarla. Vamos a ubicarnos en el directorio de la aplicación y vamos a darle npm install a esta aplicación para que se inicialice todo lo requerido para que funcione. Esa aplicación podría ser absolutamente cualquiera que ustedes tengan en ese directorio y esto va a funcionar exactamente igual. Ahora que ya está inicializada, el siguiente paso es hacer una sintetización, porque recuerden que este es un modelo de abstracción, entonces tengo que generar el CloudFormation en base a mi infraestructura como código. Entonces, si se dan cuenta, todos esos bloques de código que les mostré como ejemplo se han autogenerado por mí. Yo no he tenido que copiarlos, ni escribirlos, ni nada. Basta con esas pocas líneas de código que les mostré y absolutamente todo este monstruo horrible se generó de forma automática. ¿Ok? Ahora que ya tenemos la sintetización, tenemos que hacer un bootstrapping. ¿Qué cosa significa hacer un bootstrapping? Significa asociar las credenciales de consola de mi proveedor de nube hacia mi deployment. Entonces, lo que va a tomar es la sesión que esté iniciada en consola y la va a guardar en el archivo de configuración sin guardar credenciales, solamente estableciendo un identificador. Entonces, voy a hacer ese bootstrapping y va a comenzar a crear los roles necesarios para que este proceso se haga de forma automática. ¿Ok? Entonces ya está. Y ya tengo mis roles y mi ambiente creado. Y ahora sí, ya tengo preparado todo el ambiente para hacer el despliegue de la aplicación y hacer el despliegue de la infraestructura. Entonces vamos a darle a npm run script y vamos a ponerle deploy para que esta infraestructura se despliegue a la nube. Entonces vamos a darle enter y ahora sí va a comenzar a detectar, bueno, detectó lo que les dije del Node, que es versión 20, que no es versión 20, es 18 y la mía va pronto a vencer. Acá tenemos todo lo que se va a desplegar un poco ya más resumido, ¿no? Con todo el script de CloudFormation y solo tenemos que confirmar con yes. Entonces le pongo yes y acá debería comenzar a construir el container, ¿sí? Pero hay un detalle que acabo de darme cuenta, que es que no inicié Docker y Docker tiene que estar iniciado para poder construir un container. Así que es tan sencillo como iniciar Docker en nuestras máquinas. Obviamente tenemos que haberlo instalado previamente. Vamos a poner Docker acá. Vamos a iniciar el cliente. Y ahora que tengamos el cliente o el Docker Engine instalado y configurado, vamos a volver a ejecutar ese comando y esta vez el container sí se va a crear, ¿no? Porque es muy importante para crear Docker tener Docker, ¿no? Pero bueno, ahora sí. Entonces, ahora que ya está esto, vamos a minimizarlo y vamos a regresar a nuestra consola para poder ejecutar el mismo comando, el mismo mensaje de que, hey, actualiza tu runtime. Que va a vencer el 2025, ¿no? Todavía faltan 2 años, pero no, actualícenlo. Entonces le pongo yes y ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que ahora sí va a comenzar a prepararse la imagen y va a comenzar el proceso de pushing de la imagen hacia un repositorio en la nube. ¿Para qué? Para que pueda ser luego desplegada hacia nuestro servicio de Elastic Container Services. Entonces esperemos rápidamente unos segundos. Y ahora sí está creando toda la infraestructura necesaria para poder ejecutar estos servicios. La aplicación ya está contenerizada, se ha subido la imagen Docker, solamente tenemos que esperar que las tareas de despliegue terminen, ¿no? Ahorita va a 32 de 40. Entonces, ¿qué es lo que está creando? Está creando un NAT Gateway, un balanceador, un servicio de cómputo, todo lo que habíamos visto en el CloudFormation. Y al finalizar, si se dan cuenta, me ha devuelto una URL. Entonces, si nosotros copiamos esta URL, ahora sí vamos a poder ver funcionando nuestra aplicación en la nube. Así que vamos al servidor, al navegador, perdón, copiamos la URL y ya tenemos el contador de hints y el servidor donde se está ejecutando, ¿no? Entonces, ahí tenemos varios hints que están acumulándose. ¿Por qué va de 2 en 2? Porque tenemos 2 instancias y estoy usando un modelo de balanceo de carga
de activo-activo. Ambos están recibiendo carga de los node groups. ¿Ok? Entonces no es un código ideal, pero es para demostrar que funciona y que funciona con dos nodos. Entonces ahora sí, hemos probado que funciona, pero ¿qué pasa si quisiéramos hacer un cambio? ¿No? Para ver cómo puedo hacer actualizaciones en mi aplicación. Simplemente voy a cambiar eso de there has been por hubieron, para que nos dé un contador en español. Voy a cerrarlo y voy a ejecutar el mismo comando de cdk-diff para ver cuáles son las diferencias entre la versión que está desplegada en la nube y la versión que tengo yo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver el diff. Y acá, en unos segundos, nos va a salir claramente que la actualización únicamente es en reemplazar el container, o sea, reemplazar la aplicación. ¿Ok? Entonces detectó los cambios. No va a hacer cambios en infraestructura, solamente va a hacer cambios de aplicación, o sea, de la versión de container registry. Entonces vamos a esperar el proceso de síntesis y de publicación de este container. Vamos a darle unos segundos para que termine. Entonces, si se han dado cuenta, es súper sencillo hacer cambios. Nuevamente, no va a redesplegar absolutamente toda la infraestructura, solo el diferencial, porque es nuevamente como hacer las compras, chequeando lo que hay en la refri, ¿no? Para no duplicar cosas. Y si hubieran algunos cambios, solamente va a hacer actualizaciones en los cambios, ¿ok? Que yo he solicitado. Nada más en eso y no en todo. Entonces, vemos que ya tenemos el CloudFormation Chainset que ha sido creado. Y ahora que ya tenemos también el container subido, vamos a esperar unos segundos para que este container service task, esta tarea, haga el draining. ¿Qué significa el draining? Cuando yo estoy en producción, tengo una versión en producción y tengo una segunda versión que es la que yo quiero publicar. Entonces, la versión que está en producción tiene que ser drenada cuando la versión que yo quiero publicar esté terminada. ¿Para qué? Para que no haya downtime para los usuarios. Ellos no se den cuenta que hubo una actualización. Entonces voy a entrar, voy a actualizar, vamos a ver si esto ya terminó bien, y fíjense que ahora ha cambiado, hubieron 50 hits. Entonces de esa forma voy a hacer la actualización de mi aplicación de forma muy, muy sencilla. Entonces, esa es la forma usando CDK. Si se han dado cuenta, es bastante sencillo en el sentido de que solamente tengo que tener mi código para definir la infraestructura, y si soy un developer debería ser muy, muy fácil para mí. Y ahora quiero mostrarles la siguiente parte, que es, ¿qué pasa si yo no sé nada y solamente tengo mi aplicación y mi Dockerfile? Tengo exactamente la misma aplicación, pero si se han dado cuenta, no hay ningún archivo acá. Lo que voy a hacer es voy a entrar al directorio de Copilot, que es donde está esta misma versión de la aplicación sin absolutamente nada más. Y esta vez vamos a iniciar con Copilot init, que es una herramienta de línea de comandos que va a detectar qué es lo que necesito. Entonces, lo primero me dice, dale un nombre a tu aplicación. Le voy a poner hits. Me pide también de que haga una selección, si va a ser request driven, o sea, si va a ser un web service publicado basado en request, si va a ser un web service balanceado porque tiene más de una instancia, si va a ser backend, si es un worker, si es un static site, si es un archivo, perdón, una tarea programada. En nuestro caso va a ser un load balance web service, ¿ok? O sea, un web service que está balanceado en múltiples instancias y que se va a desplegar con Elastic Container Service, perdón. Entonces le vamos a dar Enter a esa opción, le vamos a dar un nombre, se va a llamar Hits también. Vamos a corregirlo. Y luego, ahora que ya hemos hecho Hits en este servicio, nos va a decir dónde está el Dockerfile. Simplemente está en el directorio app/Dockerfile, como lo ha detectado, y le damos Enter. Entonces va a comenzar a detectar varias cosas. Lo primero es que va a detectar la arquitectura de procesador, desde la cual estoy yo haciendo el despliegue. Y va a decir, oye, la arquitectura de procesador que tienes en tu MacBook es una arquitectura ARM, pero el destino es arquitectura AMD64. Entonces, va a hacer esa conversión de la arquitectura por mí al crear la imagen Docker. Lo segundo es, va a crear todo el modelo de infraestructura como código por mí, como pueden verlo, ¿no? Está creando los roles, está creando la infraestructura, está haciendo el cambio del modelo de arquitectura de procesador, está creando el deployment, el stack. Y ahora me dice, oye, ¿quieres crear un ambiente? ¿No? Porque el ambiente por defecto va a ser producción. Yo le voy a poner que sí y voy a crear un ambiente que se llame test, ¿no? Mi ambiente de pruebas. Entonces voy a ponerle un nombre a este ambiente. Vamos a ponerle test. Y ahora sí va a comenzar a inicializar y crear todo en el ambiente test. Si se dan cuenta a la izquierda, en el directorio verde, se creó un nuevo directorio que se llama Environments, ¿no? Que es donde van a estar todos los ambientes que yo haya creado. Producción, certificación, desarrollo,
preproducción, lo que fuera, ¿no? Entonces vamos a esperar que esto comience a hacer el despliegue de toda la infraestructura necesaria para funcionar y en unos segundos voy a tener listo la infraestructura para poderlo utilizar. Entonces hay que ser acá un poco más pacientes, porque obviamente no existe código que sea interpretado, sino que el código se genera por mí. Entonces toma por eso unos segundos más. Mientras esto ocurre, tengan en cuenta que Copilot no solamente despliega la aplicación a la nube por mí, sino que con comandos que no voy a mostrarles hoy día, pero que pueden explorar como Copilot Pipelines, les puede crear también de forma automática modelos de Continuous Integration y Continuous Delivery. ¿Qué significa eso? Que cada vez que ustedes hagan un commit a un repositorio Git, automáticamente eso comienza un trigger, un gatillo, que dice, oye, hay una nueva versión, entonces necesito compilarla. La compila por ti, luego, cuando ya está compilado, el resultado de la compilación en el proceso Continuous Integration se llama artefacto. Y ese artefacto se toma como input para el siguiente proceso, que es el de Continuous Delivery. ¿Qué hace el proceso de Continuous Delivery? Toma ese artefacto que ya está compilado y lo despliega a la nube para actualizar la aplicación. Entonces ese proceso de Continuous Integration y Continuous Delivery lo hace de forma automática por ustedes cada vez que ustedes hagan un git commit y sin que ustedes tengan que esperar todo este proceso en sus máquinas, sino que se hace en cómputo que está disponible en la nube. ¿Ok? Entonces, ahí para darles algunas guías de lo que está disponible y que también podrían utilizar. Entonces, así como les he dicho esto, vamos a esperar rápidamente unos segundos que termine el proceso de creación del container. Y luego, después de esto, vamos a ver si la aplicación funciona exactamente igual. Entonces, fíjense que estamos creando los logs porque esto va a seguir las buenas prácticas, todo tiene que tener logs, los roles, el servicio y la tarea, y también los roles que van a tener permiso para hacer el despliegue de infraestructura por nosotros. ¿Okay? Entonces, ahora sí, ya terminó. Me dice que podemos acceder a nuestro servicio a través de esa URL, la vamos a copiar y vamos a ir hasta nuestro navegador para ver si funciona. ¿Ok? Entonces lo pegamos y nos va a decir, oye, ya funciona, pero no tenemos una base de datos. Y efectivamente, ¿en qué momento le dijimos a Copilot que necesitábamos una base de datos? En CDK estaba en el código, pero no en Copilot. Entonces ahora tenemos que crear una base de datos que va a ser usada por mi aplicación. ¿Y cómo funciona esto? Es muy, muy sencillo. ¿Cómo crear una base de datos de Copilot? Ponemos Copilot Storage init, ¿ok? Le vamos a decir que es DynamoDB, que es nuestra base de datos serverless. Le ponemos un nombre a la tabla, se va a llamar hits, por ejemplo, y le decimos que el storage va a ser creado y eliminado cuando el servicio se elimine también, ¿ok? Entonces va a ser dependiente del deployment. Luego, ¿cuál es el nombre de la partición? Vamos a ponerle counter y va a ser una partición del tipo string, ¿ok? Queremos agregar una llave de ordenamiento, le ponemos que no, en este caso no es necesario, y basta que volvamos a usar el comando copilot deploy, y esto lo que va a hacer es desplegar esta base de datos por mí, crear la variable de entorno que necesita mi aplicación, y finalmente voy a tener todo listo, y cuando actualice la web, esto ya debería estar funcionando, ¿ok? Entonces, vamos rápidamente a ver qué es lo que sucede. Entonces vamos a ver que estamos haciendo primero la actualización del servicio de CS. Este servicio necesita 2 réplicas mínimo siempre para darle alta disponibilidad. Y tengo el activo, que ahora en este momento está training, o sea, está haciendo training de la versión anterior. El primario, y el primario va a tener 2 versiones, ¿no? 2 revisiones, perdón, donde voy a tener una que está en estado running. Ahora sí, ya tengo la URL nuevamente, donde puedo acceder al servicio. Voy a actualizar simplemente y vamos a ver que ahora sí tengo los hits documentados. Entonces, tengo esas 2 opciones que puedo utilizar. Se las dejo a ustedes para que puedan revisar qué cosa es lo que más les gusta y qué cosa es lo que más les conviene. Sin embargo, quería mostrarles que tienen 2 perspectivas de despliegue, una asistida y una no asistida. Quiero mostrarles algo adicional para no dejarlo solamente con los modelos de implementación que hoy en día ya se llaman tradicionales. Entonces, vamos a ver cuáles son los nuevos modelos de implementación que se están viniendo, basados también en otras perspectivas como la inteligencia artificial generativa, ¿no? Que es algo que todos estamos expuestos a y que inevitablemente va a venir. Entonces, voy a compartir mi navegador
y quiero mostrarles un experimento. ¿Sí? Voy a mostrarles un experimento muy rápido. Entonces voy a entrar acá a Party Rock, por ejemplo, es un experimento muy rápido, y quiero mostrarles lo que se llama Prompt Engineering. ¿Qué significa Prompt Engineering? Significa utilizar ingeniería a través de requests. Entonces imagínense que yo quiero decir, quiero una aplicación de registro de gatos que genere la imagen del gato en base a la información proporcionada, ¿no? Ese es un prompt. Entonces genero mi aplicación. Esta aplicación eventualmente se despliega en infraestructura en la nube. Vamos a esperar el proceso de generación. Y lo que va a pasar es que, fíjense que acá tengo ya un formulario creado por mí, ¿no? Entonces vamos a poner el nombre de mi gato, que se llama Dalí. La raza de mi gato es persa. Y voy a decir que es un gato peludo, gordo y malhumorado. Entonces termino de hacer el registro de esta información en mi formulario y yo le había instruido a este servicio que me genere una aplicación que en base a la información generada en el formulario me genere un gato. Entonces acá tenemos la foto del gato que ha sido autogenerada con inteligencia artificial generativa, ¿no? En este caso usando modelos de inteligencia artificial de modelos fundacionales de Generative AI, y este es un nuevo modelo y no me quería ir por eso sin mostrarles que se vienen nuevas cosas para poder crear y desplegar aplicaciones de forma mucho más natural y más accesible para todos. Entonces, dicho eso, regreso ahora sí a mi slide. Y muchas gracias por estar conectados hasta el final. Y ahora sí, los dejo por si tienen alguna pregunta. Por si acaso, también tengo Develozombie, es mi username de GitHub y también de Instagram, donde comparto contenido. De hecho, mi rol en AWS como Senior Developer Advocate es generar contenido, dar conferencias, manejar la relación con los desarrolladores de Latinoamérica. Entonces, parte de mi trabajo justo es ayudarlos, habilitarlos a que ustedes puedan hacer cosas. Y en mi usuario de GitHub, toda la demo que he hecho el día de hoy está paso a paso con el código, así que ustedes la pueden replicar de forma muy sencilla si ustedes lo quisieran. Entonces, ahora sí, los dejo y dejo el micrófono abierto por si necesitan hacer alguna pregunta. Bien, perfecto. Muchas gracias, José, por la presentación. Muy interesante. Y bueno, vamos ahora con la ronda de preguntas. De hecho, ya tenemos una en el casillero del chat, así que, bueno, la leemos, ¿no? Dice, ¿estos servicios de AWS que tienen asistencia tienen un costo elevado? En realidad, gracias por la pregunta. Los servicios de despliegue de infraestructura no tienen costo. CDK y Copilot son gratuitos. Lo que cuesta son los servicios que despliegas, ¿no? O sea, por ejemplo, el Elastic Container Service o la función Lambda o el almacenamiento, eso es lo que cuesta, ¿no? Sin embargo, existe un modelo de despliegue en AWS que se llama Free Account. Entonces tú puedes entrar a la consola de AWS, crear una cuenta gratuita y tienes algunos servicios que son gratuitos durante un año y que puedes usar siguiendo esas restricciones, ¿no? Y puedes desplegar tranquilamente un container y todo lo que he hecho el día de hoy de forma gratuita usando esa cuenta de 12 meses. Bien, muchas gracias por la respuesta. Igual recordarle a los participantes que tienen el casillero del chat para que puedan dejar sus consultas y también van a poder activar sus micrófonos en caso tuvieran quisieran hacer las preguntas vía micrófono, ¿no? Tenemos dos consultas más. A ver, te leo la segunda. Dice, ¿cuáles son los servicios de AWS más usados? A ver, los más usados en mi experiencia, o sea, en la experiencia en lo que yo he visto en clientes y en desarrolladores, es los servicios de serverless, por ejemplo, Lambda Functions, que son computación sin servidores, sin definir infraestructura. Básicamente tengo mi código y lo despliego de forma muy sencilla. Y en verdad el ramp up y la curva de aprendizaje para hacer eso es muy corta, entonces puedes hacer cosas complicadas y distribuidas en forma rápida. El segundo es S3, que es el servicio de almacenamiento para poder
llevar archivos, hacer evaluaciones de archivos o llevar, por ejemplo, auditoría de archivos o historiales. Y eso se utiliza para todo, ¿no? Para webs, para aplicaciones, para almacenamiento histórico. Y el tercero probablemente y indudablemente sea el S2, que son las instancias de computación en la nube de máquinas virtuales, donde puedes crear tu propio servidor en la nube, configurarlo como quieras y utilizarlo, ¿no? Eh, Ahora, ¿cuáles son los servicios más usados? Y es más fácil desplegar aplicaciones de containers y si el costo es menor. Bueno, a mí particularmente me parece que es más fácil desplegar aplicaciones en containers por una razón sencilla. Eh, yo antes trabajé muchos años en otra compañía y conocía mucho de otra nube. Cuando tuve que aprender de AWS, para mí el paso de una nube a otra fue muy sencilla porque yo ya trabajaba con contenedores y los contenedores están diseñados para que de cierta forma sea transparente el cómputo al cual lo despliegas. Entonces, yo creo un container de la misma forma para todos los cloud providers y para mi máquina. ¿No? Entonces, crear un container, en ese caso, sería lo más lógico si yo quiero utilizar mi aplicación sin tener un conocimiento específico de una nube. Sin embargo, si estás recién aprendiendo y no sabes tampoco de containers, yo te sugeriría que aprendas a desplegar aplicaciones en serverless, en Lambda Functions específicamente, porque es lo más fácil. Y obviamente el costo en serverless es mucho más bajo que en containers en la mayoría de escenarios, ¿no? Eh, no sé si tienen alguna otra duda o consulta. Sí, acá veo que hay varias consultas, no sé si de repente les puedes dar Eh, lectura. ok. Sí, ya. Eh, a ver, es más flash. Ya. Luego, AWS Copilot. ¿Cómo puedo conectarlo con mi base de datos? Si fuera MySQL o estoy usando un framework llamado Flask para el tema de mi sitio web, que lo quiero conectar para la nube. Ok, al momento de hacer el Copilot de Storage Init, si te diste cuenta, habían tres opciones, ¿no? Una decía DynamoDB, el otro decía S3 y el tercero decía Aurora. Aurora te permite utilizar MySQL. Entonces, con eso podrías crear tu base de datos y tu tabla MySQL para tu aplicación. Y entiendo que estás usando Flask, el framework Flask. Básicamente lo único que tendrías que hacer es poner esa aplicación dentro del directorio app y luego finalmente hacer los cambios en las variables de entorno para que cuando lo despliegues utilice la base de datos MySQL que estás utilizando. Y por lo demás ya debería funcionar. Ahora, si solo tienes algunos servicios Flask que luego son utilizados por una web, entonces también podrías considerar usar Lambda Functions, ¿no? Que podría ser un poco más rápido. Luego, mencionaste que eres developer en AWS. ¿Cuál es la diferencia entre un rol de arquitecto de soluciones y un developer? Ambos en AWS. ¿Y cuál recomiendas certificarte? Bueno, yo soy Developer Advocate, que es diferente que Developer. Developer como rol no existe en AWS. Existe el rol de Software Engineer, que son los que codifican, los que desarrollan, ¿no? Y Architects. El Developer Advocate es un advocate, que significa que se encarga de generar awareness, advocacy alrededor de la tecnología. Eh, Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el arquitecto y el software engineer? El arquitecto es el encargado de diseñar, primero de entender el negocio, ¿no? Y de levantar todos los requerimientos de negocio, traducir esos requerimientos de negocio en requerimientos funcionales en conjunto con un arquitecto de soluciones, traducir eso luego en una solución, ¿no? Y esa solución traducirla en tecnología para finalmente hacer como que un mapa, una línea general de cómo debería verse la solución en general a nivel de código, de componentes de nube, ¿no? De despliegue, de limitaciones y todo lo demás. Entonces, digamos que es el que setea el diseño para que los developers o los software engineers puedan trabajar bajo ciertas condiciones de negocio, ¿no? Y tecnológicas. Ahora, desde el punto de vista de la diferencia con el developer es que el developer es el que hace, ¿no? Entonces yo diseño como arquitecto, pero el developer lo que va a hacer es va a terminar ejecutando, haciendo lo que hemos visto hoy día, ¿no? Creando el código para que se despliegue la aplicación, creando la aplicación, haciendo las pruebas y ese tipo de cosas. Ahora, ¿en cuál recomiendo certificarme? Depende de a dónde te quieras enfocar, pero yo digo, y se ha mal usado mucho el término arquitecto últimamente, o de arquitecta últimamente, entonces yo te sugeriría que comiences siempre por ser un developer, porque es como que la línea primaria de inicio para entender la tecnología. Es lo mismo que mencionaba
el ingeniero en la sesión anterior, ¿no? Si tú quieres ser un auditor de seguridad, primero tienes que haber desplegado e implementado proyectos. Bueno, si quieres ser un arquitecto, primero tienes que haber sido un ingeniero, ¿no? De software. Tienes que haber implementado proyectos, desarrollado software, para que cuando vayas a diseñar entiendas el contexto y la tecnología que estás usando, ¿no? Así que yo te sugeriría que comiences por developer, pero nuevamente depende también de en qué te vas a enfocar. Ahora, ¿qué tengo que saber para ser developer en AWS? Bueno, en realidad tienes que saber desarrollar, que es lo primero. Enfócate en un lenguaje de programación moderno. Cuando hablo de un lenguaje de programación moderno, te diría Python, Go, Node, ¿no? C Sharp, que son lenguajes que se están usando muchísimo. Aprende sobre frameworks modernos, que también es súper importante para poder tener una comprensión completa, no solo del lenguaje, sino de cómo lo integro con soluciones. Y sobre todo, y esto es algo que muy poca gente últimamente hace, a mí me toca a veces, por ejemplo, hacer entrevistas en AWS y entrenarme para ser entrevistador también en AWS. Y una de las cosas es que se olvida que hay toda una serie de retos de computación, de ciencias de la computación, algorítmicas específicamente, que yo puedo utilizar. Hay un montón de herramientas con un montón de diccionario de problemas, ¿no? Que puedo utilizar. Entonces, ejercitemos la algoritmia, que para entrar una de las Big Three es muy, muy importante entender cómo desarrollar la lógica que hay detrás del desarrollo, ¿no? Es súper importante. Entonces, eso te diría como inicio. Ahora, Lorelei me pregunta, ¿qué estrategias son adecuadas para gestionar la reversión y recuperación en caso de fallo de CI/CD? Bueno, en realidad hay dos estrategias de deployment, ¿no? Tenemos la Canary Deployment y tenemos la Blue Green. La Canary Deployment significa que yo tengo mi versión current, que es la que está ahorita en producción, y tengo la Desire, que es la nueva, o sea, la Blue y la Green. Y lo que voy a hacer en el modelo canario es que en vez de hacer despliegue de todos a la nueva versión automáticamente, lo hago de forma progresiva. Entonces, primero pruebo, por ejemplo, con el 5% de los usuarios. ¿Funciona? Check. Vamos al 10%, vamos al 15%, al 20%, y así sucesivamente, tal vez por 2 días, ¿no? Entonces, lo que va a pasar es de que yo voy a tener comprensión completa de cuáles son los fallos de este nuevo release, ¿no? Entonces, va a ser muy improbable que tenga que hacer una regresión a la versión anterior porque estoy haciendo deployment progresivo con grupos de usuario controlados. Luego, la segunda estrategia, que es la más común, es la que se llama Blue Green, que significa que yo tengo mi versión Blue, que es la current, o sea, la que tengo actualmente en producción, y tengo mi versión Green, que es la Desire, ¿no? La que quiero yo desplegar. Entonces, hago un swapping, que significa el balanceador de la aplicación apunta automáticamente a la nueva versión. ¿Y qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que me voy a dar cuenta si estoy fallando o no, pero la versión Blue, que era la current, sigue desplegada, sigue estando disponible. Entonces, si falla algo, vuelvo a hacer el cambio a la versión Blue. Entonces, ese es el modelo Blue Green. Entonces, tengo esas dos opciones para hacer despliegues. La segunda es la que me permite hacer regresiones y la primera es la que me hace los cambios progresivos, y eso los manejo a nivel de balanceador, también utilizando mis herramientas como CDK que les he mostrado el día de hoy para tener versionamiento a nivel de infraestructura como código. Ahora, ¿qué es lo que se necesita para realizar un pipeline hacia la nube de AWS, además de la automatización de componentes de AWS? Bueno, para realizar un pipeline puedes usar Copilot, como te mostré, que te crea el pipeline por ti, o puedes utilizar una herramienta que de hecho hemos lanzado hace poco que se llama AWS Code Catalyst, que te permite diseñar un diagrama de flujo de todo tu proceso de deployment. Todo es de forma gráfica, entonces no tienes que saber el código para crear los pipelines, ¿no? Entonces, es una forma interesante de poder crearlo si es que recién estás comenzando, y adicionalmente también te permite tener visibilidad de en qué parte del proceso de despliegue se encuentra tu artefacto, ¿no? Para ver si ya está próximo a desplegarse o si tiene deployment gates que tienen que ser aprobados por personas antes de que pasen a producción. Todo ese tipo de cosas se pueden manejar en los modelos de despliegue de Continuous Integration y Continuous Delivery. Nuevamente se llama AWS Code Catalyst, como catalizador de código en inglés. Ahora sí, Ahora creo sí, que bien. respondí a todos. Sí, bien. Bueno, muchas gracias por todas las respuestas, José.